Lucas capítulo 22. Abra su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas. Lucas 22, versículo 54 al versículo 62. Perdón. Lucas 22, versículo 54. Lucas 22, versículo 54 al 62. ¿Amén? Dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentó alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verles sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no sé, no lo soy. Una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te pido que bendigas este tiempo, bendigas la enseñanza, predicación de su palabra. Te pido que nos hables, que nos ayudes a reconocer cosas que están mal en nuestras vidas. Oramos, Señor, que la gracia de Dios sea sobre nosotros y que su palabra, Señor, toque nuestros corazones y cambie todo lo que haya que cambiar, Señor, que vamos a tratar, Señor, en esta hora. Tú nos hables de una manera especial. Dios bendiga cada hogar, cada familia. Sabemos que muchas familias están pasando por momentos difíciles, están pasando por pruebas, Señor, que están viviendo, Señor, que esta pandemia, Señor, oramos para que tú les ayudes. Si no es en lo físico, en la salud, sabemos que la economía de muchos hogares se ha visto mermada, se ha visto afectada. Y oramos, Señor, para que tú hagas un milagro, Señor. Oramos para que tú hagas la obra en cada persona, Señor. Bendiga a Dios su palabra, y que nos hable, Señor, y nos des fuego, ese deseo por servirle, Padre, en nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, se dice, hermano, el dicho que hombre precavido vale por 2. También se dice: en guerra avisada no muere soldado. Y tal parece, hermanos, que al apóstol Pedro no le bastó, hermano, estas palabras del Señor Jesús, porque él le dijo, hermanos, que él, si era necesario, iba a poner su vida por el Señor. Y Cristo le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y aún así, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, cayó. Yo debo decirle, hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros podemos ser zarandeados como el trigo, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Lucas 23, versículo 31, 22, versículo 31. Jesús le había dicho, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a qué, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fue, mi hermano, la advertencia que el Señor le dio al apóstol Pedro. Y fue lo mismo que pasó con Job. El diablo le pidió a Job, a Dios, y le dijo: permíteme,
toca su mano, toca su piel, y si no vas a ver si blasfema contra ti en tu misma presencia. Y déjeme decirle, nosotros pudiéramos haber sido eh, solicitados a Dios. Déjame probarlo un poquito, déjame probarla un poquito, déjame zarandearlo así como se sacude el arroz cuando se está limpiando el arroz en una batea. Antes ya la gente no hace eso, pero antes la gente con una batea zarandeaba así, lo elevaba, el grano caía y se iba, hermanos, la cascarilla del arroz, se iba, ¿verdad? Ya la gente, ya viene prácticamente el arroz limpio. Entonces, hermanos, nada más Dios, el diablo nos puede estar solicitando. Mire, hemos estado estudiando sobre la vida de varios apóstoles. El apóstol Juan, tremendo ejemplo, tremendo testimonio. El apóstol, el día miércoles estuvimos enseñando sobre Tomás, el incrédulo, pero cómo llegó a ser un hombre que fue transformado después de la resurrección de Cristo. Y Pedro, hermanos, Pedro, el que negó al Señor. Conocemos a Pedro por varios capítulos, varias escenas, varias cosas importantes, hermanos. Si pudiéramos elaborar 2, 3 mensajes nada más de la vida del apóstol Pedro, pero hermanos, tremendo el apóstol Pedro. Fue un hombre que Dios usó grandemente, pero antes de que Dios lo usara grandemente, Pedro tuvo sus bajas. Pedro, ¿quién fue Pedro? Fue, hermano, Pedro fue hermano de Andrés. Fueron los discípulos, uno de los primeros discípulos, eran primeramente discípulos de Juan el Bautista. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Mire, por favor, ahí en el capítulo 1, versículo 37. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le oyeron, dice el 37, hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Bueno, el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a quién, hermanos, a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Ah? Y Pedro, hermano de Andrés, hallaron al Mesías y hermanos de Andrés y hermanos pudieron siguieron al Señor. Después fue llamado para ser pescadores de hombres. Estaban remendando las redes, limpiando las redes, y Jesús pasó por Galilea y los volvió a ver allá en Galilea. Esto fue cuando lo vieron, estaban allá en el sur, en la parte sur de Israel, allá en Judea. Y después estaban en Galilea y Jesús pasa y llama a Pedro y llama a Andrés y llama a Jacobo y llama a Santiago también, a Juan, su hermano. Pedro, ¿quién fue Pedro? Pedro, hermanos, fue escogido como uno de los 12 apóstoles, de acuerdo a Lucas 6, versículo 13. No tenemos tiempo, vamos a ir más adelante. Era uno de los 12, pero no solamente fue uno de los 12, sino que fue uno de los que más salió a relucir. Fue uno de, hermanos, de los voceros de los 12 discípulos y de los demás. Fue el que pidió que se le explicara la parábola del sembrador. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 13. Una de las características de Pedro es que siempre estaba preguntando, siempre iba por delante, hablaba por los demás. 15, versículo 13. Mateo 15, versículo 13. ¿Quién fue Pedro, hermano? Dice, respondiendo él, dijo: toda planta que mi Padre celestial, que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y así el ciego, si guiare al ciego, ambos caerán. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábolas, explícanos. Siempre estaba preguntando vocero por los demás, no solamente por él. Explícame eso, no, explícanos. Pedro, ¿quién era Pedro, hermanos? Fue aquel hombre que hizo la gran confesión cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Y algunos dicen Elías o algún profeta. ¿Y vosotros quién decís? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo: Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremendo. Pedro fue aquel que dijo, aquel que hizo esa gran confesión: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres ese que Dios había prometido. Tú eres él, tú llegaste, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Quién fue Pedro, hermano? Otra de las cosas que podemos ver, Pedro fue aquel discípulo, el único hombre en este mundo que pudo caminar sobre las aguas en el mar. Aquella noche que iban en la barca y Jesús venía a ellos caminando sobre el mar y estaban atemorizados pensando que era un fantasma. Él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. El intrépido Pedro, y le dijo el Señor: ven. Y empezó y se bajó y empezó a caminar y caminar sobre las aguas. Qué tremendo. Pero dice que al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Y él dijo: Señor, ayúdame, sálvame que me ahogo. Qué tremendo, el Señor lo sacó. Mire, Pedro caminó 2 veces sobre las aguas. Caminó cuando iba para donde estaba el Señor y caminó cuando regresó, porque el Señor ahora venía tomado de la mano y caminó con él. Qué tremendo. Ese era Pedro. Podemos decir muchas cosas más del apóstol Pedro. Me encanta la vida del apóstol Pedro. Me encanta las frases que dijo. Me encantan muchas de las cosas. Yo quiero que veamos, hermano, los pasos de la caída del apóstol Pedro. El que negó al Señor. Una de las cosas que más nosotros podemos conocer a Pedro o recordar de él es esa escena que acabamos de leer ahí en Lucas 22, cuando él negó al Señor. Negó al Señor. Notamos los pasos de la caída. Dice, hermanos, que ahí en el capítulo Lucas 22, nota el versículo 33. ¿Qué fue lo que lo llevó a caer? Versículo 33. Jesús le había dicho: Simón, Simón, hijo de Jonás, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y he aquí él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino ¿a dónde? A la muerte. ¿Qué llevó a Pedro, hermano, a fracasar? ¿Qué llevó a Pedro, hermanos, a tener la caída? ¿Qué llevó a Pedro, hermanos, a tener ese declive espiritual? Mire, en primer lugar, exceso de confianza. Confianza en sí mismo. Él dijo: no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también ir aún más allá. Estoy dispuesto a ir a la cruz, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Voy a morir por ti si es posible. Hermanos, qué tremendo, hermanos. Pedro pensó que estaba listo ahora, pero el tiempo, hermano, de prueba aún no había llegado. Debía haber creído en la palabra que el Señor le había dicho, hermano, que Satanás lo había pedido para zarandearos como a trigo. Le hubiera atendido mejor a la palabra que Jesús le dijo en 3 ocasiones. Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿Y qué pasó, hermanos, con Pedro? Estaba cargado de sueño. Estaba cargado de sueño. Y no veló 1 hora. ¿Sabe qué es el problema muchas veces con nosotros? El problema muchas veces con nosotros es que tenemos exceso de confianza. Por eso caemos. Pienso: no necesito leer la Biblia. Otra vez, no lo decimos. Nadie dice eso, ningún creyente dice eso. Bueno, no he escuchado.
algún creyente. Algunos he dicho, no creo que todo el tiempo tengo que estar uno leyendo la Biblia. Bueno, esas personas viven una vida derrotada. O dirán tal vez, tampoco hay que ser tan exagerado todos los días leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. No, muy poca gente dice eso, salvo que unos que otros, pero verá su vida y están arruinadas. Pero un cristiano en su sentido cabal, juicio no dice eso, pero sí muchas veces lo hacemos con nuestros actos. No leemos la Biblia, no oramos, no oramos. Velad y orad, le dijo el Señor, para que no entréis en tentación. Y en verdad nuestra vida espiritual es muy pobre. ¿Por qué cayó Pedro? Exceso de confianza. O si viéramos al león, nos cubriríamos. Si viéramos, hermanos, si estamos en un lugar, en una jungla o en una selva en donde hay fieras, estuviéramos alerta, estuviéramos pendiente. La Biblia dice que el diablo, hermano, está como león rugiente buscando a quien devorar, y Pedro era uno de ellos. Tal vez el próximo eres tú. Tal vez el próximo soy yo. Y el exceso de confianza es lo que mata a muchos cristianos que viven una vida despreocupada de las cosas espirituales, viven una vida despreocupada en las cosas de Dios. No nos importa mucho, no tomamos precaución, no somos cautelosos, no pensamos yo puedo caer hoy. No, a menudo no pensamos y somos como Pedro, hermano, que recuerde que Cristo le dijo, separados de mí, nada podéis hacer, separados de mí. ¿Y cuántos están viviendo vidas separadas del Señor? Vidas totalmente lejos del Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Le dijo el Señor, hermano, solamente podemos desmayar, solamente podemos fallar separados de Él. Solamente, hermanos, podemos desmayar, podemos fallar cuando estamos separados de Dios. ¿Qué dice Proverbios? Mira por favor lo que dice Proverbios capítulo 28, mira el versículo 26. Proverbios 28, versículos 26, hermano. El que confía en su propio corazón es necio, es necio. Dice, mas el que camina en sabiduría será, que hermanos, será librado. El que confía en su propio corazón es necio. Y Pedro, hermano, como muchos de nosotros, todos nosotros en algún momento, hermanos, somos necios. Pensamos, yo no voy a caer. Pensamos, yo estoy bien. Pensamos, yo puedo salirme con la mía. Como Sansón muchas veces, hermano, Sansón estaba pensando que lo iban a atacar los filisteos, dice, me salvaré, y hermano, se empezó a jugar con el pecado, y sí se libraba, pero llegó un momento, hermanos, en que le cortaron todas las guedejas, y ya Dios se había apartado de él. El Espíritu de Dios se había apartado de él, y ahora vinieron los filisteos sobre Sansón, lo tomaron y no pudo hacer nada. Quedó como un gato sin garra y sin colmillos. Quedó como un león sin colmillos, sin garras. No hacía nada. No pudo hacer nada. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Sabe, hermano, que en este tiempo de pandemia estamos muy relajados en las cosas espirituales. Estamos muy relajados en las cosas espirituales y estamos más preocupados por otras cosas, pensando en otras cosas, y no preocupados por estar buscando el rostro de Dios, y no preocupados por estar buscando la presencia de Dios. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál fue el primer paso de la caída del apóstol Pedro, hermanos? Aquel gran siervo de Dios, hermano, escúcheme, y déjeme decirle, Pedro fue un gran hombre que tuvo un gran corazón por Dios, pero déjeme decirle que el problema número uno, hermanos, fue su exceso
de confianza. En segundo lugar, su temor al hombre. Vuelva a Lucas 22, mire el versículo 54. Lucas 22, versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. ¿Cuál fue, hermanos? En segundo lugar, su temor al hombre. Ahora era el momento, hermanos, de que Pedro, para ir con él a la cárcel, pero sus pies, hermanos, quedaron atrapados en esa trampa que siempre hace que el hombre tenga el temor a los otros hombres. Déjenme decirles, las acciones hablan más que las palabras. Las acciones hablan más que las palabras. Y ahora, hermanos, él dijo, ya no estaba diciendo, yo voy a ir con él a la cárcel, yo voy a estar con él. No, hermanos, ahora él se había cuidado, se había quedado atrás. Cuidémonos, hermanos, de imitar esa conducta del apóstol Pedro, al negarnos, hermanos, a identificarnos con la causa de Cristo, cuando los demás tratan, hermanos, sin piedad su palabra, cuando los demás hablan mal de la Biblia, cuando los demás hablan mal de Dios, cuando los demás hablan mal de las cosas de Dios y del Evangelio. No, mi hermano, no nos quedemos atrás. Hermanos, no tengamos temor al hombre y digamos lo que es. Mire, el temor al hombre es lo que hizo que Pedro no fuera más allá. El temor al hombre. Muchas veces tenemos temor al hombre y no estamos dispuestos a hablarle del evangelio a otras personas porque pensamos, tal vez me van a rechazar, tal vez no van a creer, tal vez me van a ridiculizar. No tengamos ese temor al hombre. Él dice que él empezó a seguir a Jesús de lejos, hermanos. Empezó a seguir de lejos, y seguir de lejos, hermanos, a Jesús no es más que negarle. No es más que negarle. Estaba negándole con ese acto. A ver, alguien está hablando mal de la Biblia, alguien está hablando mal de la iglesia, alguien está hablando mal de Cristo, y nosotros no decimos nada. Es nada más negarle, seguirle de lejos. No, yo no me voy a meter en eso. No, yo no voy a decir nada. No, mi hermano, es importante que nosotros digamos lo que exalta al Señor, lo que glorifica al Señor, hermanos, y no seguirle de lejos, hermanos. No seguirle de lejos. Pedro, hermanos, se empezó a acompañar, en tercer lugar, con burladores. Mire, por favor, ahí en el versículo 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre quién, hermanos, entre ellos. Se metió, hermanos, con Juan ahí a donde estaban llevando al Señor, allá a este lugar, pero porque Juan era conocido de la criada del sumo sacerdote, pero se quedó, hermanos, acá afuera, se quedó donde estaban los incrédulos, se quedó donde estaban los impíos, hermanos, y se le permitió estar ahí, hermanos, con los burladores. Se sentó entre ellos, hermanos, a calentarse en medio del fuego del diablo. ¿Sabe lo que hace, hermano? La mala compañía. La mala compañía nos influye y debilita nuestra fe. Malas compañías, gente impía. ¿A quiénes seguimos? ¿A quiénes sigues tú, hermano? Escúchame, en tus redes sociales. Gente que habla cosas malas, perversas, o gente que habla acerca de Dios. Oh, hermanos, él se negó al Señor.
porque empezó a juntarse con gente impía. Mira, yo le digo a los padres, los jóvenes tienen que tener cuidado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, escúcheme, puede estar jugando estos juegos en línea y ahí están hablando vulgaridades, están hablando cosas malas, hermano, con un vocabulario feo, y están los jóvenes aprendiendo, se están sentando en el fuego del diablo. Hermanos, tenga cuidado con quién nos juntamos en el trabajo, hermanos, con quién nos acercamos, con quién estamos relacionándonos, con aquellos que negaron al Señor, con aquellos que hablan mal del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él, hermanos, Él, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. La palabra de Dios dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Corrompen las buenas costumbres. Note lo que le pasó allá en Lucas 15. Siempre que alguien se está alejando de Dios, se empieza a juntar con gente impía. Mire lo que pasó allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 15. Lucas 15, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Wow. El hombre, el hijo pródigo, cuando se fue de la casa de su padre, dice la Biblia, hermanos, que él se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Es característico, es notorio cuando tú empiezas a apartarte de Dios, te empiezas a meter con otra gente, te empiezas a mezclar con otra gente que aborrece a Dios, que odia a Dios, que habla cosas malas, te empiezas a juntar con gente con quien no debes juntarte. ¿Sí? El creyente solo debe estar juntándose con los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si queremos estar fogosos para Dios, si queremos estar ardiendo para Dios, hermanos, nuestro corazón ardiendo para Dios, es como una brasa, hermanos. Usted pone un carbón ahí y separa un carbón y ese carbón se apaga. Se apaga. Si usted lo separa, ¿dónde está el fuego? Pero usted empieza a tener más compañerismo con sus familiares inconversos. Usted empieza a tener compañerismo con gente impía, con sus compañeros de trabajo. Mire, mi hermano, su corazón se empieza a enfriar. Su corazón se empieza a enfriar. Y ahí están hablando vulgaridades, están hablando cosas, están riendo, están hablando en contra de la Biblia, están hablando en contra de Dios. Hasta lo invitan a tomar trago y su corazón se empieza a enfriar. Pedro se sentó ahí con los burladores, se sentó y se arrimó con gente impía. Entonces, hermanos, los pasos de la caída de Pedro: en primer lugar, confianza en sí mismo; en segundo lugar, temor al hombre, tuvo temor a lo que el hombre le podía hacer. Al principio se mostró muy confiado, pero luego, hermanos, se empezó a ceder y luego entonces se sentó en el fuego del diablo, hermano. Ahora, hermanos, en cuarto lugar, la negación de Pedro. Vean todo el versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: este también estaba con él, este estaba también con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de a ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo, que hermanos, el gallo cantó. Cuidémonos, hermanos, de no criticar a Pedro. Mire, al compartir este tiempo, este estudio,
me puse a meditar, hermanos. No, en ninguna manera, vamos a criticar a Pedro. Pero sí, sí, su palabra deja ejemplos para que no sigamos estos malos ejemplos. Pero muchas veces nosotros hemos caído, hermanos, igual. Hemos caído igual, hermanos, en este caso, de negar al Señor. Nosotros podemos estar siendo lo mismo todos los días, en vez de confesar a Cristo como nuestro Señor. Él negó, dijo, no lo conozco. En vez de estar confesando a Cristo, hermano, siempre, hermano, en nuestra manera de vivir, a veces actuamos como que no lo conozco. Algunos viven como que no lo conocieran, como que no lo conocieran. Yo, Dios ha puesto en mi corazón visitar a mucha gente, hermanos, que antes venían a la iglesia y los visito, me dicen, no, yo soy salvo. Yo, ¿por qué eres salvo? Yo les pregunto si son salvos. Me dicen, no, yo soy salvo, yo voy al cielo. Yo, ¿por qué eres salvo? Dice, porque yo recibí a Cristo. Entonces, ¿por qué no vives como Cristo? La Biblia dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es incongruente, hermano. Pero todos los días, hermano, pudiéramos nosotros estar viviendo, pudiéramos estar negando a Cristo con nuestra conducta. Pudiéramos estar negando al Señor, hermanos, con mentir, con quedar bien. Pudiéramos estar negando, hermano, al Señor. No lo conozco. Pudiéramos, hermanos, estar viviendo, hermanos, diferente, hermanos, cuando el orgullo, la confianza, hermanos, cuando se sienta el orgullo, hermanos, en el trono de nuestro corazón, cuidémonos, hermanos, de no criticar a Pedro, porque nosotros pudiéramos, hermanos, estar en lo mismo, hermanos. Todos podemos estar viviendo negando al Señor cada día. Cuidémonos, hermanos. Y por último, hermanos, vemos aquí el arrepentimiento del apóstol. Pero versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró, dice la Biblia, amargamente. Lloró el apóstol Pedro amargamente. Solo bastó, hermano, mírame, solo bastó una mirada de Cristo a los ojos de Pedro, una mirada penetrante que sintió, hermano, un frío por dentro. Sintió, hermanos, la mirada del Señor penetrante. Con esa mirada le estaba diciendo el Señor, ¿qué hiciste, Pedro? ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Te acuerdas lo que te dije? Y hermano, solamente nos basta, hermano, recordar lo que el Espíritu Santo nos habla dentro de nuestro corazón. ¿Mm? Solamente nos está bastante. Tal vez en este mensaje, lo que hemos estado hablando en este mensaje, usted se ha identificado, hermanos. No necesita que uno esté ahí con usted diciéndole, o que uno lo esté viendo. El Espíritu Santo nos está viendo, hermanos. Y sentimos que tenemos ojos por todos lados cuando estamos ahí, que Dios nos está viendo, está esperando que nosotros actuemos bien. Solo bastó una mirada de parte del Señor para que Pedro reconociera, se acordara de las palabras. El problema es que a veces no nos acordamos de la palabra de Dios porque no meditamos en ella. Si él hubiera estado pendiente, mira lo que me dijo el Señor. Yo voy a estar, como dijimos al principio, hombre que precavido vale por dos. En guerra avisada no muere soldado. Son dichos de la comunidad, pues, pero nos enseña una gran verdad. Y Pedro no se acordó de eso. Pedro no se acordó. Y no estuvo pendiente de eso. Lo olvidó fácil. Y así hay gente, olvida fácil la palabra de Dios. Después cuando le va mal dice, no, yo me acuerdo que siempre usted me dice eso, pastor. Pero no hace caso. No hacemos caso. Después no va mal.
Y sentimos que, Señor, me está mirando Dios, me está mirando. Dios quiere que tengamos un arrepentimiento. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Pedro se arrodilló y salió y lloró amargamente. Amargamente. Estaba entristecido. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? Que ya no nos causa conmoción nuestro pecado. Que ya no sentimos vergüenza. ¿Qué tanto nos hemos enfriado? Que ya ni siquiera recordamos y que no nos importa si pensamos que Dios nos está viendo. Eso es peligroso. Porque eso es una caída más baja todavía. Podemos criticar a Pedro, pero Pedro cuando sintió que Dios lo estaba viendo, cuando vio y se acordó lo que él le estaba diciendo con esa mirada, él tuvo un corazón sensible. Pero nosotros muchas veces sabemos algo y no arrodillamos nuestro corazón, no nos humillamos. Estamos batallando con algo y no importa si yo lo hago. Pedro tomó, hermanos, esta actitud, hermanos, y se humilló amargamente. Estuvo llorando, estuvo quebrantado porque había negado al Señor. Mi hermano, cuando hemos actuado de una forma que hemos negado al Señor, tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Tenemos que volvernos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Has negado al Señor con sus actos, con sus pensamientos, con sus intenciones, con el rostro inclinado, los ojos cerrados? Nadie mirando, nadie viendo. Estamos aquí en casa teniendo culto, en casa usted también. Hay gente. Y estamos aquí nada más meditando. ¿Has negado al Señor? ¿O estás dando pasos para negar al Señor? Exceso de confianza. ¿No has estado buscando al Señor sabiendo que el diablo puede pedirte en cualquier momento? Déjame probarlo un poquito. Déjame probarla un poquito. Y vas a ver cómo él blasfema, ella blasfema contra ti. Cómo él peca, cómo ella peca contra ti, Señor. Un poquito, hermano, que nos descuidemos y puede el diablo entrarse. Y puede arruinar nuestras vidas. Puede arruinar su vida, puede arruinar su carrera cristiana, su ministerio, su familia. Un poquito con que cedamos. Así con el rostro inclinado oramos, hermanos. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero Cristo intercede por nosotros. Cristo aboga por nosotros. Déjeme preguntarle, tal vez usted está escuchando esta transmisión, pero usted no sabe a dónde va su alma. Satanás quiere llevarle. Satanás está buscando robarse todas las almas y llevárselas con él, porque él sabe que está perdido, porque él sabe que no tiene salvación y él está engañando a medio mundo para llevárselos con él, para que mueran sin Dios. Satanás ha pedido a usted, porque quiere llevárselo a usted. Pero Cristo puede abogar por usted. Cristo puede salvarle, porque Él pagó por sus pecados. Mira, sus pecados lo condenan, sus pecados lo separan de Dios, porque Dios es un Dios santo, un Dios justo. Y Dios no puede permitir el pecado. Dios no puede permitir que el pecador se salga con la suya. Dios va a condenar al pecador por sus pecados, por sus actos. Pero tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que usted no tiene que pagar por sus pecados porque ya Cristo los pagó todos. Y ahora está intercediendo por todos aquellos que se arrepienten. Acéptele como su Salvador personal. Pídale a Jesús que entre en su corazón. Si usted no sabe orar, pídale de esta forma: Señor,
Sé que soy un pecador que merezco el infierno. Me arrepiento, Señor. Creo que moriste por mí para salvarme. Creo que entregaste tu cuerpo para recibir el castigo por mis pecados y que derramaste tu sangre para limpiarme y resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por todos aquellos que se arrepienten. Te recibo, Señor, como mi Salvador. Ven a vivir en mi corazón desde hoy y para siempre. En tu nombre. Amén. Hermano, así orando, si usted ha tomado la decisión hoy de pedirle al Señor que le ayude, quede usted, hermano, hermana, que se ha estado apartando del Señor. Fortalezcase en Dios. Pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que le ayude a mantenerse firme y fiel al Señor. Gracias te damos, oh Dios, por su palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer. Guárdanos, Señor. Que nosotros mantengamos el testimonio, Señor. Que no pisoteemos el testimonio en nombre de Cristo, ni permitamos que otros pisoteen el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la exhortación en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Así despedimos a las personas que nos están sintonizando a través del canal de YouTube. Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Le esperamos esta tarde.